lista para empezar la clase de needle felting o fieltro agujado. En esta clase voy a usar una esponja de alta densidad y voy a utilizar 3 agujas. Estoy usando aguja del 36, del 38 y del 40. Ahorita les voy a ir mostrando en qué momentos es mejor usar cada aguja. También voy a utilizar un mango de 5 agujas para avanzar más rápido y para dejar un terminado mucho más uniforme. Vamos a empezar con la cabeza del osito. Yo trabajo con estas herramientas, trabajo con una regla para ir viendo las medidas. Yo tengo ya un cuaderno donde voy haciendo mis anotaciones, donde sé más o menos las proporciones que deben de llevar cada muñeco. También trabajo con una pequeña báscula de joyería, porque pesa cantidades muy pequeñas, como medio gramo o 0.2 gramos, que a veces ocupo para las orejitas. O sea, esto no es necesario, no es necesario. Yo lo hago porque como doy clases, entonces necesito que a todas les quede del mismo tamaño, entonces les voy diciendo, bueno, para esta pieza, para esta orejita, usé tantos gramos y así podemos hacer unos muñequitos más uniformes. Ajá, entonces voy a empezar con la cabeza. Yo voy a utilizar lana blanca, ahorita lana blanca de pelo corto, porque mi zorrito va a llevar muchas partes en blanco. Entonces, para evitar estar cubriendo de blanco, pues entonces voy a empezar ahorita con lana blanca, y además que me hace economizar mi lana de color, que tampoco la quiero gastar mucho. Entonces, casi siempre las estructuras yo las hago de lana de relleno o de lana blanca para economizar. Entonces, ahorita yo tengo mi cabeza, la lana para mi cabeza, que va a medir 6 centímetros de ancho por 5 centímetros de alto. Y para esa cabeza yo usé 6 gramos. Entonces es una cantidad más o menos como esta. Pero ustedes van a ir viendo que al enrollar, bueno, pues si le falta, entonces le pongo un poco más lana. Por ejemplo, aquí le puse otro poquito porque vi que me faltaba. Si me sobra, pues le quito, ¿no? Esto me lo va a ir diciendo mi regla. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo veo mis 6 centímetros que tiene que tener de ancho, y esta es la que yo voy a poner aquí para enrollar, porque quiero que desde que enrollemos les vayan quedando más o menos las medidas para que así trabajemos mucho menos con la aguja. Ajá. Entonces, bueno, yo agarro mi pedazo de lana y empiezo a enrollar más o menos apretadito, ¿sí? No estoy apretando flojo, y me voy guiando con esos 6 centímetros. Voy a ir enrollando un poco como en zigzag, ir metiendo para que no me quede cuadrada. Digo, si me queda cuadrada, bueno, pues ya después le voy a dar forma con la, con la aguja, pero estoy guiándome con estos 6 centímetros porque no quiero pasarme. Normalmente la lana tiende a extenderse, entonces estoy enrollando mi lana apretadito sin que yo me pase de esos 6 centímetros. Entonces ya enrollo mi lana blanca y mido y digo, bueno, tiene un poquito, tiene como 5 centímetros y medio de alto la cabeza, entonces quiere decir que tengo que apretar un poquito más. La aprieto un poco más y vuelvo a checar esa medida. Ya tengo 5 centímetros del alto de la cabecita y tengo un poco 6,5 de ancho de la cabeza. Pero bueno, así la voy a dejar. Entonces pueden ver que es un rollito. Es un rollito que está un poquito cuadrado. Entonces, bueno, no importa porque voy a empezar. Entonces, ahorita voy a empezar con la aguja del 36. Entre más chico es el número, más gruesa es la aguja. Entonces, yo sí le tengo miedo a las agujas, me voy a poner dedales. Agarro mi rollito. ¿Han visto cómo no lo suelto? Porque si no se extiende, y yo voy a empezar a picar mi lana. Fíjense cómo estoy utilizando la aguja. La aguja tiene unas pequeñas hendiduras, ustedes las pueden sentir, y donde terminan las hendiduras, aquí en la aguja es ahí sí son principiantes aquí, entonces pueden poner los dedos donde terminan esas hendiduras, y eso es lo que debe de estar entrando de la aguja, ¿sí? Más o menos es eso, y tiene que estar entrando y saliendo en la misma dirección, porque si yo meto la aguja y la doblo, la voy a romper.
Entonces voy a ir trabajando esto, voy a ir fijando sobre todo donde está mi último doblez, ahí para que no se me suelte la lana, voy a ir picando, dando vueltas. Fíjense que no estoy picando mucho en el mismo lugar, porque si yo pico varias veces en el mismo lugar, le voy a hacer un ombliguito a esa cabeza y pues no queremos hoyos en la cabeza. Entonces estoy girando, giro tanto la pieza como la aguja y estoy viendo qué forma tiene esta cabeza. Yo quiero una cabeza ovalada, quiero quitarle la forma como de rollito cuadrado que tenía. Entonces estoy afieltrando un poquito más como a los lados, porque era donde me excedía un poco en la medida. ¿Qué tan firme está? Pues yo diría que es así como un muñeco de peluche, o sea que me permite un poco apretarla, pero fíjense que ya más de ahí ya no la puedo apretar, o sea, sí tiene firmeza, pero también me permite que la aguja entre. No quiero que sea como un algodón flojo, porque si no nos va a costar mucho trabajo ponerle color o trabajar con esta figura. Entonces, la cantidad de lana que les di, si ustedes pueden medirlo, esos 6 gramos que les dije, es la cantidad ideal para esta cabeza. Voy a seguir trabajando. Ahorita estoy trabajando con esta aguja del 36, que si bien deja un hoyo más grande, avanza mucho más rápido. Entonces voy a seguir trabajando hasta que yo vea esta cabecita ya con más forma. También puedo usar el mango de 5 agujas para empezar a dar un terminado más liso. Ajá, pero esto ya cuando avance más en la forma, que no esté todo tan cuadrada todavía. Como ven, todavía está mi forma muy cuadrada, entonces significa que tengo que seguir afieltrando con mi aguja del 36 para darle esta forma a la cabecita de manera ovalada, ¿sí? Diría que estuve trabajando más o menos como unos 8 o 10 minutos para darle la forma que yo quiero. Y también puedo hacer esto para hacerla un poquito más redondita, checar las medidas y decir, bueno, si está muy grande, la puedo apachurrar un poquito así, si está como muy ancha. Ahora, ¿qué pasa también? Un truco para reducir medidas. Si está muy, muy grande hacia los lados o hacia arriba, lo que puedo hacer es agarrar la aguja del 36 y meterla adentro y no sacarla. Fíjense, la estoy metiendo como hasta acá. Y entonces la meto en la figura y voy a estar trabajando por dentro, como afieltrando solamente la lana de adentro para que esa figura reduzca de tamaño. Acá si se me hace un hoyito, pues entonces trabajo con el mango de 5 agujas. Cuando ya está la forma que yo quiero, trabajo con el mango o trabajo con la aguja del número 40 para darle un terminado más liso y poder seguir trabajando sobre esta forma. Entonces ya tengo aquí mi cabeza y después voy a hacer el cuerpo. El cuerpo del zorrito va a tener una medida de 4 centímetros de alto por 3.5 centímetros de ancho. Para este cuerpo yo agarré 3 gramos de lana, que más o menos es esta cantidad, y nuevamente voy a utilizar mi regla. Cuando voy a enrollar, este va a ser como un barrilito igualmente, pongo mi lana, la voy a poner como de unos 3.5 centímetros de ancho, no la voy a poner a 4, o sea, yo sé que la medida final es 4, pero la voy a poner a 3.5 centímetros de ancho porque se me extiende un poco. Entonces ahí está mi tira de 3.5 y voy a empezar a enrollar apretadito. Acuérdense, va a tener 4 centímetros de alto y este que estoy enrollando, el ancho de este barrilito tiene que tener 3.5. Entonces estoy enrollando este barrilito justo, pero no muy, muy apretado porque si no la aguja no entra o se puede romper. Quité una basurita que estaba en la lana. Entonces checo mi barrilito y digo, a ver, tiene 3.9 más o menos, casi 4. Entonces significa que tengo que apretar un poquitito más. Un poquito más, aprieto.
lo sostengo, vuelvo a checar, está en 3.5 y el largo me sigo pasando, está como en 4.5. Pero lo mismo, voy a estar trabajando como igual que como lo hice con la cabeza. Estoy agarrando la aguja del 36 que casi siempre utilizo en estructuras. Aquí nada más fijé los pelitos, los últimos que dieron vuelta para que no se me extienda y aprovecho para ponerme los dedales. Este ya no se los voy a mostrar, ya vimos cómo hicimos la cabeza, cómo voy redondeando, porque este barrilito pues no tiene que ser cuadrado, sino que tiene que ser también una forma ovalada. Entonces voy a ir redondeando los lados del barrilito y así van a continuar hasta que tengan las medidas y la consistencia de la cabeza. Ahorita lo que me interesa mostrarles es cómo vamos a hacer la carita del zorro. Entonces yo me fijo en la cabeza, en cuál es el lado que está más lisito, que está más bonito para que sea la cara del zorrito. Y a mí me gusta este lado que está muy liso, está muy limpio, está muy parejito. Entonces yo tengo estos 5 centímetros que tiene mi cara de alto. Ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar un poco de lana color cobre y voy a hacer un piquito. De los 5 centímetros, y también tengo que medir la mitad, ahí está el 6, entonces aquí está el 3, esa es la mitad. Y de los 5 centímetros de alto, yo tengo que empezar, o sea, si estoy midiendo de 0 a 5, tengo que empezar en el 3 aquí. O sea, 2 centímetros de la base arriba, ahí voy a poner con la aguja del 40, voy a poner un piquito. Voy a empezar a fijar con la aguja, fíjense el pedazo de lana que agarré, y voy a empezar a fijar en ese punto, así estoy fijando la lana, un poquito, que no se suma mucho. ¿Y qué voy a empezar a hacer? Son 2 centímetros de la base hacia ese punto que yo empecé, y luego voy a medir, acá a los lados voy a medir 3 centímetros. De la base hacia arriba de la cabeza son 3 centímetros y voy a darle un arco a este zorrito hacia los 3 centímetros. Aquí mide 2 y aquí en el arco del ojo mide 3. Ajá. Entonces yo sigo trabajando esta curva del ojo con la aguja del 40, fijando. Con la mano le estoy estirando un poquito para que esa línea me quede derecha. Entonces estoy fijando. Ahí, fijo hasta acá. Vuelvo a checar mis medidas. Ok, 2. Y acá efectivamente está en 3. Y lo mismo voy a hacer. Voy a agarrar otro pedacito de lana. Y aquí en este piquito ya no lo llevo hasta abajo, pero lo voy a agarrar del pico para que sea una V uniforme aquí, que no me quede más ancha de un lado que del otro. Y vuelvo a medir los 3 centímetros a los que debo de llegar al centro del ojo, ahí, y empiezo a fijar con la aguja del 40. Hacer la misma forma que hice del otro lado para que me quede simétrico el ojo, la carita del zorrito. ¿Lo ven cómo va quedando? Voy a seguir trabajando a cubrir esta parte de la cabeza. Voy agarrando pequeñas porciones de lana, pueden ver, y las voy poniendo para cubrir estos espacios en blanco que hay. Con la aguja del 40 la voy fijando. Y si hay partes que están como peloncitas ahí que se atraviesa, que se deja ver el color blanco, pues entonces pongo un poquito más, siempre difuminado.
No vayan a doblar la lana porque esos dobleces se notan. O tampoco la hagan muy bolita, jamás cortarla con tijeras porque se ven esos cortes. Entonces voy a estar fijando esta lana, toda la parte de atrás de la cabeza. Con el mango de 5 agujas lo utilicé para terminar todo el acabado de la cabeza y dejarlo lisito. Ajá. Ya quedó lisito, entonces ahora lo que voy a hacer es ponerle la nariz. Lo que voy a hacer ahorita es empezar a hacer la nariz con el tornillito y empiezo a picar con la aguja del número 40, poco a poco para marcar esa nariz. Y después voy a empezar con el punzón pequeño. Si ustedes no tienen punzón, pueden utilizar un clavo delgado y empezar a hacer un movimiento circular, empujando la lana hacia los lados y también un poquito de profundidad para que quepa esa nariz de tornillo. Después utilizo el punzón grueso y lo vuelvo a meter y también empujo para que quepa la nariz. Entonces tomo la nariz de tornillo y la voy a meter en el agujerito y checar si ya cabe. Todavía no cabe bien profundamente, entonces lo que voy a hacer es volver a trabajar un poco con la aguja y con el punzón, profundizando ese agujerito y volver a medir. Vuelvo a medir mi nariz y veo que ya cabe. Entonces lo mismo estoy haciendo con los ojos. Este ojito ya lo tengo marcado, si verán. Entonces lo marco primero. Del otro lado pueden ver que lo estoy marcando, veo que los dos estén simétricos. Empiezo a marcar con la aguja del 40 el lugar donde yo quiero que esté el ojo. Ahí estoy marcando y empiezo a trabajar primero con la aguja, después con el punzón chico, lo meto, pico, hago un movimiento circular jalando la lana hacia los lados y empujando hacia abajo hasta que pueda haber ya un hoyito más formado. Meto el punzón grande y voy a medir los ojos del tornillo para que yo haga agujeritos hasta donde entre ya bien el ojo. Abro este otro y vuelvo a medir mi ojo. Entonces, si los ojos ya no quedan salidos y tampoco que quede sumida la lana, entonces es momento ahora que voy a sacarlos y voy a poner una gotita de silicón, tanto en la nariz como en cada ojo. La pongo en su lugar y voy a apretar un poquito hasta que esté bien pegada. Vamos a continuar con las orejas. A mí me parece que desde que ponemos los ojos en la figura empiezan a tomar vida y se ven mucho más lindos. Vamos a hacer las orejas con 0.2 gramos de lana, ven que es un pedacito muy chiquito, y las orejas miden 2 centímetros de ancho por 1,5 centímetros de largo. Pero quiero que vean que esta oreja yo le dejé un poco de pelo aquí sin afieltrar, que es el que vamos a utilizar para pegarlo a la cabeza. Entonces voy a agarrar mi pedazo de lana y este sí lo voy a doblar. Lo doblo a la mitad y lo vuelvo a doblar a la mitad. Y fíjense cómo ya me queda una forma triangular. Yo voy a comprimir un poco aquí abajo, así con los dedos, hasta que yo tenga mi medida de 2 centímetros y esta medida es la que yo voy a poner aquí en la esponja. Tomo la aguja del número 40 y voy a empezar a picar. Cuando trabajo sobre la esponja es bien importante que piquen un poquito y después volteen, porque si no van a arrancar pedazos de esponja o se les va a quedar pegada la pieza aquí en la esponja. Entonces pico un poquito, me fijo que siga siendo la forma que yo quiero, que es una forma puntiaguda de la oreja, pico un poco, vuelvo a voltear. Es bueno cuando ustedes estén haciendo
piezas por pares, que las hagan primero afuera, o sea, sin pegar en el cuerpo una y después la otra, porque así es fácil que vayan comparando y digan, ok, hace falta que esté más puntiaguda para que esté como la otra. Entonces empiezo a trabajar un poquito aquí a los lados, trabajo para que la tela esté un poquito más durita, que yo la pueda levantar, que ya se sienta más, pues como más firme. Y ya que la siento firme, tomo mis dedales y voy a agarrar la oreja entre mis dos dedos y la voy a trabajar de los lados para poder delimitar la orilla, ir metiendo todos los pelitos que estén sueltos y darle más esa forma puntiaguda. Estoy trabajando aquí entre los dos dedos. Voy checando que sea la forma puntiaguda que quiero de mi oreja, como las voy comparando y voy viendo de dónde le hace falta meter un poquito más para que esté igual que la otra oreja. Ya que tengo esa forma triangular hecha, voy a tomar un poquito de lana blanca. Fíjense que la lana que puse aquí es muy difuminada, no es un color muy sólido y tampoco salió del otro lado, porque voy a ver esa oreja cuando se la ponga al zorrito, la voy a ver de adelante y la voy a ver de atrás, entonces no quiero contaminar el color cobre con el color blanco. Entonces tomo una pequeña porción de lana blanca y la voy a poner con la aguja del 40. Pongo un pequeño estiro con la aguja para fijar el piquito de arriba, ¿sí? Lo fijo con la aguja y con la misma aguja empiezo a dirigir estas líneas que yo quiero que vayan quedando así en la oreja, ¿ok? Entonces empiezo a filtrar con la aguja del 40, jalando también un poco con los dedos para dar esa forma triangular, difuminar un poco la lana. Pero fíjense que estoy afiltrando solo con la punta de la aguja, está entrando yo diría medio centímetro. No quiero que pase, ¿sí? De hecho aquí ya pasó un poquitito, eso se lo puedo yo cortar con una tijera. Si les llega a pasar, ¿qué pasa? Entonces nada más un poquitito de la aguja estoy afiltrando muy superficialmente, muy superficialmente, haciendo estas líneas más derechas, que sea un color difuminado. Solo fijo un poquito, ¿ok? Entonces, fíjense cómo quedó ahí mi oreja y con las tijeras puedo cortar un poco, sin cortar la oreja voy a recortar los pelitos que hayan quedado sin afieltrar para darle un mejor terminado a mi oreja. Entonces, bueno, estos pelitos que yo dejé de sueltos sin afieltrar me van a servir para ponerlos en mi zorro. Entonces, acuérdense que esta naricita está a 2 centímetros de la base del cuello. Entonces va a ser aquí arriba donde yo voy a empezar a poner la oreja. El blanco que sobró aquí, puedo detener bien la oreja y se lo puedo jalar para quitarlo y que no me manche de blanco la cabeza. Entonces ahí está mi zorrito y voy a empezar a fijar la oreja. Fíjense en dónde está, en qué posición está. Ajá. Entonces voy a empezar a fijarla con la aguja del número 40. Pueden hacerlo también con la del 38, con la que se sientan más cómodos. Empiezo a fijarla de todos los lados, alrededor. Voy fijando esos pelitos que quedaron sueltos. Tomo la del 38 para fijar todos estos pelitos que están atrás. Y darle más profundidad a esa oreja para que no se vaya a caer. Tomo la del 38 nuevamente y fijo aquí enfrente. Y voy haciendo esto por todos los lados hasta que yo sienta esa oreja firme, bien paradita, ¿sí? Lo mismo voy a hacer con la oreja del otro lado. Voy a continuar ahora para ponerle la
la boquita. Miren qué lindo se está viendo. Entonces ahora voy a agarrar verdaderamente 3 pelos de lana merino negra y voy a ponérselo aquí en el piquito de la nariz con la aguja del número 40. Empiezo a picar para fijar. Ahí. Fíjense que tienen que estar picando en el mismo lugar. Ahora, si se empiezan a enredar ahí los pelitos, puedo hacer un movimiento circular de la aguja y meterlo. Circular, agarro pelitos y los meto. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo ya está ahí atorado esa línea que voy a ir trabajando poco a poquito. Cuando yo trabajo una línea para hacer una boca, lo voy haciendo muy, muy despacito. Entonces hago esa primera línea y esta lana que tengo aquí la voy a usar para hacerle una boquita como sonriente. Entonces voy poco a poco avanzando, poco a poco metiendo esos pelitos, dando una pequeña curva a esa boca sonriente, poco a poco, metiendo con mucha paciencia. La voy viendo que me vaya quedando ondulada, bueno, no ondulada, sino con esa curva. Miren cómo va quedando. Y estos últimos pelitos que tengo acá, si son muchos los puedo cortar con tijera. Si son lo suficientes para acabar mi trabajo, continúo metiéndolos, haciendo movimiento circular. ¿Ok? Entonces, ahí va mi boquita y voy a hacer la misma línea del otro lado. Ahí está ya la sonrisa pícara de este zorrito. Y si se fijan, le puse una chapita, una muy discreta chapita color rosa aquí, que voy a hacer con un poquitito de lana rosa de pelo corto, pero miren, verdaderamente es nada. Y no le estoy formando en circulito, nada más así muy difuminada, se le estoy poniendo con la aguja del número 40. Es una manchita ahí rosa donde el zorrito se está sonrojando. Para que me quede igual que la del otro lado, voy a poner un poquito más de color porque esta quedó más pálida. Entonces así difuminada, no estoy tratando de hacer un círculo perfecto porque si no, no se vería como si estuviera sonrojado. Ajá, ahí está. Entonces ahora voy a continuar con el cuerpo. Ya teníamos nuestro cuerpo hecho y ahora nos falta cubrirlo de color. Entonces voy a agarrar un poco de lana y voy a buscar la cara del cuerpo que me quedó más lisita, más bonita, porque esa va a ser la panza que vamos a dejar de color blanco. Entonces con esta lana voy a empezar a delimitar con la aguja del número 40, que es con la que puedo yo delimitar las líneas más fácilmente. Voy poniendo primero la lana aquí delimitando esta pancita, estirando un poquito, ¿se acuerdan? Como lo hicimos en la cara. Voy picando un poco, le voy dando la vuelta y voy a delimitar aquí. Estiro otro poquito aquí. Haciendo una línea más o menos derecha. Y sigo fijando. Para fijar puedo usar la 38, avanzo un poquito más rápido en todo el resto de este huevito o forma ovalada que tenemos. Agarro la del 40 para seguir delimitando. Aquí abajo que quedó como un poquito peloncito, le pongo más lana. La estiré un poco con los dedos.
así. Ok, entonces empiezo a ver la figura, cómo está quedando. Voy a medirla Ven qué lindo se ve ahora el zorrito. Ya acabé de poner un poco de lana, pero tengo los peloncitos aquí que hay que cubrir. Entonces sigo con la aguja del 38, que avanza un poquito más rápido. Si encuentro basuritas, se las quito. Pongo aquí otro poquito. Y ahorita voy a acabar de afiltrar todo esto con la aguja y después con el mango. Ya acabé de afiltrar esta pancita, bueno, más bien de cubrir de color todo el resto. La cerré un poquito, la medida final es de 3 de alto por 2,5 de ancho. Ajá. Entonces ahora llega el momento de unirle el cuerpo al zorrito, ¿sí? Vamos a agarrar la aguja del 36. Entonces fíjense bien, lo vamos a poner ahí, lo ven que esté derecho, que esté centrado, porque si no vamos a unir un cuerpo todo chueco. Entonces ahí agarro mi zorrito y voy a agarrar la aguja del 36. Si se fijan, yo las tengo pintadas con barniz de uña para saber cuál es cuál. Este es verde. Entonces, como les decía, hay que meter la aguja como cuando estamos afiltrando partes para achicar partes. Aquí estoy metiendo la aguja por arriba de la cabeza, pero va a tocar hasta el cuerpo. Y aquí sí me voy a poner dedales porque me da miedo picarme. Entonces, ahí voy a estar metiendo, la aguja no va a salir por la cabeza. Simplemente voy a empezar a picar por dentro, así. Ahí está, lo checo que está en la posición correcta. Y voy a estar picando un buen rato aquí. Así. Puedo volverla a meter en otro ángulo y picar por dentro. Fíjense cómo no sale, ¿sí? No está saliendo la aguja, simplemente está pasando de cabeza a cuerpo, cabeza a cuerpo. Y tengo que picar varias veces ahí para que pase. Lo mismo puedo hacer aquí en otro ángulo de la cabeza, pero fíjense bien que no salga la aguja y que no vaya a sacar pelitos blancos por otro lado, porque si no van a hacer una mancha. Ajá. Entonces, bueno, así voy a estar haciendo esto. Para fijar cabeza con cuerpo. Puedo hacerlo también de cuerpo a cabeza. Y una aguja del 36 arrastra muchos pelitos y la fija mucho más estable. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí tengo ya más fija mi cabeza. Y ahora voy a agarrar la aguja del 38 y voy a darle toda la vuelta aquí al cuello. Del cuerpo al cuello, sin jalar muchos pelitos, pero sí estoy jalando del cuerpo hacia la cabeza. Estoy jalando pelitos todo alrededor. Todo alrededor estoy uniendo estas dos partes. Dándole vuelta. Ok, ya siento ahí mi cabeza un poquito más firme, aunque siento que todavía le hace falta pegarlo más. Entonces voy a seguir haciendo este movimiento porque no la siento totalmente firme. Y no quiero que esa cabeza se caiga. Entonces, en varios ángulos, siempre fijándome que no atraviese hacia afuera. Ok. Entonces, ahí está ya pegado mi cuerpo a la cabeza. Y ahora vamos con las extremidades. Voy a hacer 4 extremidades. Yo aquí ya tengo 3 hechas y les voy a enseñar a hacer una. Los brazos, como las orejas que dejamos un poquito de pelo sin afieltrar para podérselo pegar. Estos brazos tienen medida de 2 centímetros aquí, de largo del bracito, por 1 centímetro de ancho. Esas son las medidas de los brazos.
Y las piernas van a ser de 1 centímetro de ancho por 1,5 centímetros de largo. Y lo mismo, estoy dejando pelitos sin afieltrar. Entonces, miren, para los brazos yo utilicé 0,4 gramos y para las piernas utilicé 0,3 gramos. Esta es una porción que voy a utilizar para un brazo. Entonces, si mi brazo tiene que tener 2 centímetros de largo, yo voy a doblar mi lana, así como la estoy doblando y la estoy dejando como de 1,5 centímetros, ¿sí? Esta tirita, esta línea larga, y voy a empezar a doblar cerradito porque ese brazo tiene que tener 2 centímetros de largo. Entonces estoy doblando, cerradito. Y aquí estoy viendo, tiene 2 centímetros por 1 de ancho, más la colita que le estoy dejando para que lo pueda agarrar al cuerpo. Trabajo con la aguja del número 40 para fijar la última lana que doblé y que no se me extienda. Ya puedo enseñárselos. Y entonces empiezo a darle un poquito de forma con mucho cuidado porque no traigo dedales. Como es una pieza pequeña, muchas veces trabajo sin dedales para tener más precisión en los dedos. Ok. Entonces este fue un bracito y quiero compararlo con el otro. El otro está un poquito más delgadito, entonces tengo que trabajarlo un poco más para que adelgace y esté como el otro. Y aquí los tengo y voy a agarrarlo de la parte que no está afieltrada y se lo voy a unir aquí. Fíjense dónde va. Ajá. Ahí va metido como en el cuello. Entre el cuello y la cabeza, ahí lo voy a poner. Entre el cuello y la cabeza estoy metiendo con la aguja del número 40. Estoy afieltrando todos los pelitos. Después tomo la del 38 para fijar más profundo. Ahí va. Ahora fíjense cómo está. Aquí un poquito abultado. No me gusta esta parte que está abultada, que parece como si tuviera conejito. Entonces con la aguja del 40 lo voy a sumir un poquito y de hecho lo estoy haciendo hasta penetrar al cuerpo y lo dejo ya más planito. Ajá. Entonces voy a ir uniendo cada una de las partes, pero fijándome que este brazo quede del mismo largo que el otro brazo. Entonces, si lo tengo que subir más, lo subo más, pero tiene que quedar igual y tiene que quedar simétrico. Ajá. Entonces voy a ir poniendo ese brazo y les enseño también cómo poner una pierna para que avancemos con las 4 extremidades. Entonces aquí tengo mi piernita que también dejé el pelito así suelto y la voy a poner en esta posición. Ajá, ahí está. Entonces empiezo con la del 38, perdón, con la del 40. Afieltro un poco los pelitos sueltos y con la del 38 le doy más profundidad. Fíjense que no suman demasiado esa piernita y vayan dándole al contorno de la pierna para que se fije bien al cuerpo. Así profundamente, y también agarro la del 40, vamos a ir alternando una y otra. Si ven que se está sumiendo mucho con la del 40, entonces agarro una aguja más fina para continuar el trabajo y que no se pierda mucha lana, no la suma, ¿ok? Entonces aquí está la patita, pero yo quiero que esa patita no se vea como tanto el contorno aquí. Entonces voy a agarrar un poquito de lana merino, de lana de pelo corto, este poquito, un poquito menos, y le voy a poner todo el contorno de la pierna para que se una más al cuerpo, para que esté más difuminado esta parte, esta unión, esta extremidad que estamos poniendo, que no quiero que se vea como añadida, sino quiero que se vea como parte del cuerpo del zorrito.
Entonces, poniendo un poco más de lana, yo logro que se disimule más esta unión. Y vamos poniendo así las extremidades. Vamos a poner todas. Miren qué lindo está quedando el zurrito. Ya nada más nos falta su cola. Entonces vamos a agarrar un pedazo de lana, como de este tamaño, y son 0.2 gramos. La cola va a medir 4 de largo por 1 centímetro de ancho. Entonces yo lo estoy agarrando también como de unos 3 centímetros aquí con la regla para hacer enrollarlo muy apretadito. 3 centímetros porque ya saben, siempre está extendiéndose la lana, entonces lo estoy enrollando apretadito, apretadito para no trabajar mucho con la aguja. Entonces enrollo y me está quedando un poquito más de 4, no importa porque voy a tener también este pedacito de lana que siempre dejamos sin afieltrar para poderla pegar al cuerpo. Entonces afieltro un poquito para que no se me extienda la lana y voy a agarrar mis dedales y voy a trabajar esta pieza pequeña. Y la colita va un poco puntiaguda para que no redondeen la punta. Y el otro extremo va sin afieltrar porque lo vamos a unir al cuerpo. Entonces trabajo con la aguja número 40. Saben que esta también para redondearla lo que puedo hacer es esto. Y al calentar la lana, al frotarla, pues también se va pegando consigo misma y me está quedando una colita muy lisa. Entonces la froto y está quedando así y tenemos que ponerle un poquito de lana blanca en la punta. Muy poquito. Que la vamos a hacer también difuminada como las orejas. Entonces la estoy poniendo aquí en la punta. También traten de ponerla muy superficialmente porque si no pican y se sale el color cobre del otro lado. Un poquito más de lana para que quede más blanca. Trabajando con la puntita de la aguja. Fijando, le estoy dando vueltas. Y voy a hacer lo mismo también. Para ayudarme, miren qué linda se está viendo esa cola. Y además ayuda a que quede así en punta. Afieltro un poquito más. Y le vuelvo a dar entre las manos. Y esta colita de zorro ya está como me gusta. Entonces voy a ponerla de aquí. La estoy poniendo así horizontal porque va a venir a dar la vuelta acá. Lo vamos a ver por enfrente, la colita. Entonces le estoy poniendo acá a mitad del oso, perdón, del zorro. Ahí a la mitad. Empiezo con número 40. Voy a dar un poco de número 38 para que se fije bien. Alrededor. Tratando de que no se pierda la forma, de no sumirla mucho, que no veamos dónde inicia esa cola. Vuelvo al número 40 para no sumir tanto. Fijar bien. Esta colita viene dando la vuelta y la vamos a unir por aquí enfrente para que se vea. Número 38 para ir profundo y unirla al cuerpo. Esta parte de aquí me parece que está un poco todavía grande, entonces voy a sumir un poquito con la 38 para que no esté tan gruesa.
Le damos más terminado con la 40 para que no sea tosca. Y ya quedó nuestro zorrito con su colita ahí de lado. Espero les haya gustado.